Estamos en el límite de una nueva era tan revolucionaria como la que dio inicio a la era de los automóviles. ¿Seguirán siendo autos de motores de pistón que funcionen con gasolina? Tal vez terminemos regresando a la electricidad. Existe un nuevo sistema de propulsión llamado celda de combustible. Tal vez comencemos a recurrir a eso ahora. Nada está decidido, como en un principio. Al comienzo del siglo XX, el futuro técnico del carruaje sin caballos no estaba decidido. No había una tecnología dominante. Los primeros automóviles eran impulsados de diversas maneras. El vapor propulsaba ferrocarriles, impulsaba botes. ¿Por qué no habría de impulsar autos? En su época, los autos a vapor estaban entre los más rápidos. Un auto a vapor tenía el máximo de impulso rotativo a 0 revoluciones por minuto, de manera que la aceleración era increíblemente rápida para 1900 o 1905. El nombre sinónimo de los carros a vapor es la máquina de vapor Stanley, creada por Francis y Freeland Stanley en 1897. Una caldera proporcionaba la presión suficiente para impulsar un motor de 2 cilindros ubicado debajo del piso. El motor solo tenía 16 partes movibles y no tenía bujías, transmisión, embrague ni palanca de cambios. La desventaja, tomaba al menos media hora para hacer levantar una tapa de un cilindro a vapor. En 1906, los hermanos Stanley construyeron un veloz auto aerodinámico impulsado por motor a vapor de pistón doble de 3.000 centímetros cúbicos. Este puede compararse con un motor V8 de combustión interna de más de 12.000 centímetros cúbicos. El conductor Fred Marriott implantó un récord de velocidad en tierra de 203 kilómetros por hora en Daytona Beach, el cual se mantuvo durante 4 años. El auto a vapor perdió ante los motores de gasolina solo después de que el encendido eléctrico de Cadillac hizo que fuera más fácil encender estos motores. Además del vapor, la electricidad impulsaba a muchos automóviles. Los autos eléctricos eran silenciosos, limpios y fáciles de conducir. Se hicieron populares primeramente con las damas de la época porque no tenían que bajar del auto para girar la manivela o preocuparse por encender una caldera de vapor. Simplemente se subían, giraban un interruptor, empujaban una palanca y a conducir de manera silenciosa y sin ningún esfuerzo. Y por supuesto estaban los motores a gasolina de combustión interna. Litro por litro, la gasolina tenía más energía que casi cualquier otro tipo de combustible. Era fácil reabastecer un auto con gasolina. Era razonablemente rápido. La gasolina era muy eficiente. El automóvil a gasolina parecía reflejar mejor las nuevas realidades sociales que abrazaba el carruaje sin caballos. El auto a gasolina tenía un mayor rango y velocidad, lo que en conjunto podía proporcionar mayor movilidad y libertad. La decisión de hacer que la gasolina fuera el combustible escogido también recibió la ayuda de un importante descubrimiento y la disposición de una industria por explotarlo. Cuando se descubrieron vastas reservas de petróleo en Texas a comienzos del siglo XX, la gasolina se convirtió en el combustible preferido, sin duda alguna. Pero ahora las menguantes reservas petroleras, una capa de ozono que se reduce y otras presiones ambientales han obligado a los fabricantes de automóviles a mejorar los motores a gasolina de los autos de la actualidad. Ha habido mucha presión por parte de los ambientalistas para tratar de hacer que los autos se ajusten a lo que llaman estándares de emisiones equivalentes a cero. Lo que esto ha hecho es forzar a los fabricantes de automóviles a producir autos que emitan los mismos niveles que se generarían al cargar un auto eléctrico, pero con un motor tradicional de gasolina. Los eléctricos ya están en la carretera y son de una variedad de fabricantes, pero al mismo tiempo estos autos son más eficientes en cuanto a combustible y para su tamaño son más potentes que los autos del pasado. Pero la gasolina sola no es la única opción. La tecnología reciente ha creado una variedad de motores que podrían hacer un trabajo mucho mejor al impulsar los automóviles del mañana. En la actualidad hay un fuerte debate acerca de lo que los generadores de potencia presentarán el día de mañana. Motores de combustión interna, híbridos eléctricos, diésel, celdas de combustible, energía solar. Todas son excelentes tecnologías que están emergiendo y que están mejorando los motores de combustión interna. El hecho es que creo que va a ser una matriz. Esta matriz de fuentes alternativas potenciales de combustible tomará años en desarrollarse, pero hay una versión que ya está en el mercado, la tecnología híbrida que utiliza gasolina. Los híbridos, como los vemos en la actualidad, significan dos fuentes de poder en el auto. Lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día es lo que llaman el híbrido eléctrico, que es un motor de combustión interna a gasolina con un motor eléctrico. Toyota es uno de varios fabricantes que ya se ha comprometido con este tipo de motores híbridos al presentar el Prius en Estados Unidos en el año 2000.
Este vehículo es la segunda generación de la tecnología híbrida que Toyota ha llevado al mercado estadounidense. Combina un muy eficiente motor a gasolina de 1,5 litros con un potente sistema de propulsión, un motor eléctrico y un sistema de baterías en la parte trasera. También tiene un muy sofisticado sistema de computadoras que monitorea los requerimientos del conductor en cuanto a velocidad y aceleración y luego decide si utiliza el motor a gasolina en su rango más eficiente o el motor eléctrico, o una combinación de los dos para proporcionar la mejor eficiencia de combustible para el vehículo. La combinación total logra 88 kilómetros por galón al combinar recorridos urbanos y en autopistas. Los motores a gasolina hacen un excelente trabajo a altas velocidades, a velocidades constantes en la autopista. Son muy ineficientes en las ciudades donde hay que detenerse y arrancar constantemente, mientras que los motores eléctricos son muy eficientes en estas velocidades, pero no a altas velocidades en las autopistas. El Prius utiliza una tecnología revolucionaria porque de una manera sinergética combina lo mejor de un motor de combustión interna y el sistema de conducción eléctrico. El motor de combustión interna permite usar la infraestructura que existe en la actualidad, las estaciones de gasolina y las regulaciones actuales sobre combustibles y emisiones. Los componentes eléctricos van más allá de lo que los motores de combustión interna pueden hacer. Nos ofrecen un mundo completamente nuevo. El motor a gasolina recarga la batería para hacer funcionar el motor eléctrico la próxima vez que se necesite e incluso cuando utilice los frenos para detenerse. La energía de los frenos alimenta y recarga la batería a través de un generador, de manera que no se pierde nada de energía. Es un sistema maravilloso. Donde realmente tiene sentido la tecnología híbrida es en los vehículos de gran tamaño, en las camionetas, donde la desventaja de un híbrido es que hay dos motores. Hay un motor eléctrico, uno a gasolina, acumulador y el tanque de combustión normal. En un vehículo más grande tiene sentido, hay espacio para colocar todas esas cosas. Chrysler ya está trabajando en un vehículo de estas características para uso militar y de trabajos pesados. La camioneta Dodge Ram combina un motor diésel de 500 caballos de fuerza con un motor eléctrico que también genera corriente alterna. Lo llaman el especial del contratista. Este es el sector del mercado para nosotros. Es el sector que pensamos apreciaría mejor las ventajas que ofrece el vehículo. Creemos que la suma total de estos esfuerzos de nuestra parte nos dará una mejora de hasta un 10 o 11% en ahorro de combustible en este vehículo. El modelo U de Ford es un híbrido experimental. Combina un motor eléctrico con un motor de combustión interna que utiliza hidrógeno en lugar de gasolina. El modelo U es un vehículo interesante porque fue realmente una revisión seria por parte de los diseñadores y de nuestro departamento de investigaciones avanzadas sobre cómo se vería el modelo T de la próxima generación. Este es nuestro motor de combustión interna que funciona con hidrógeno y una transmisión de un vehículo híbrido eléctrico. Muchos piensan que algún día el hidrógeno podría reemplazar por completo a la gasolina como combustible automotriz. Los ingenieros ven este tipo de híbrido como un puente para entender la fuerza del hidrógeno. Comenzamos con el mismo motor que está en producción en nuestras camionetas Ford Ranger de la actualidad. En lugar de quemar gasolina, quemamos hidrógeno para darle potencia al motor. También estamos viendo el sistema de transmisión del vehículo híbrido eléctrico, donde hemos agregado un motor eléctrico a un sistema de transmisión automática estándar. Al igual que los otros híbridos, este es un sistema paralelo. Puede trabajar cada motor por separado o los dos a la vez según se necesite para lograr el máximo de eficiencia. El ahorro de combustible aumenta hasta 30%. Hemos hecho algunos estudios y hallamos que un auto que funcione con hidrógeno está a la par de uno que funcione a gasolina en lo referente a la seguridad. Hay desventajas y ventajas en ambos, y en total los dos están muy parejos. No hay duda de que las personas están cómodas conduciendo sus vehículos a gasolina. Lo hacen todos los días. De manera que, una vez que podamos superar la percepción de que el hidrógeno es peligroso, la gente se sentirá igualmente cómoda conduciendo esos autos. El concepto híbrido puede ser llevado mucho más allá de solo dos motores. Podría tener una media docena en cada auto. Podría tener celdas de combustible, energía solar, gasolina y hasta fuerza humana. Incluso podría tener fuerza humana en el vehículo. Podría tener un par de pedales debajo del tablero, de manera que si estamos atascados en el tráfico, no utilizamos ningún tipo de potencia externa, simplemente pedaleamos. Lo que estamos viendo es el que tal vez sea el automóvil del futuro.
Aunque desde fuera este auto parece un Ford Focus normal, lo que lo hace tan especial es que tiene la fuente de energía más avanzada del mundo. Se le llama celda de combustible. Es un auto eléctrico que funciona con hidrógeno. Este es el tipo de motor que podría estar bajo la capota de nuestros autos en 20 años. Un auto de celda de combustible es en realidad un auto eléctrico. Lo que impulsa las ruedas son motores eléctricos y en lugar de ser una batería que se conecta a la pared, tiene una celda de combustible que convierte el hidrógeno y oxígeno en electricidad para mantener cargadas las baterías. En el tipo de celda de combustible más común llamada celda de combustible PEM, que significa membrana de intercambio de protones, los átomos de hidrógeno son despojados de sus electrones o ionizados. Los protones de carga positiva pasan a través de la membrana de intercambio mientras los electrones pasan por un circuito para proporcionar potencia eléctrica. En el otro lado, los iones y los protones se reúnen con el oxígeno del aire para hacer H2O o agua. El vapor de agua es la única emisión del escape y el rendimiento es bastante respetable. En el auto de Ford, la celda de combustible genera 85 kilovatios, lo que equivale a 117 caballos de fuerza. Las celdas de combustible han existido desde hace mucho tiempo. Lo que es nuevo es nuestra habilidad para colocarlas en un auto y conducir por las calles. La historia le da el crédito al abogado británico convertido en científico Sir William Robert Rowe por la creación de lo que llegaría a conocerse como celda de combustible en 1838. Rowe sabía que la electricidad podía ser utilizada para dividir una molécula de agua en sus dos elementos, hidrógeno y oxígeno, un proceso conocido como electrólisis. Pensó que lo opuesto también podría ser cierto. Su batería de gas funcionó y más tarde fue rebautizada como celda de combustible. Durante más de un siglo muchos otros trabajaron en el concepto, pero no fue sino hasta los años 60 que la tecnología de las celdas de combustible literalmente despegó. La NASA necesitaba una manera compacta de generar electricidad para las misiones espaciales. La energía nuclear era demasiado peligrosa, las baterías eran demasiado pesadas y la energía solar demasiado engorrosa. La celda de combustible fue la opción, además su residuo podía ser agua de beber para los astronautas. Ahora prácticamente todos los grandes fabricantes de automóviles tienen algún tipo de prototipo que funciona con celdas de combustible. En 2002, la ciudad de Los Ángeles se convirtió en el primer cliente estadounidense en alquilar un auto de celdas de combustible. Muy bien, aquí vamos. Esto hizo del Honda FCX el primer vehículo de celdas de combustible certificado por la Junta de Recursos del Aire de California y por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para uso comercial cotidiano. ¿Cómo se siente, alcalde? Es un auto excelente, excelente. La aceleración es bastante suave. No se siente que está encendido, es muy silencioso. El Honda FCX tiene 80 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 149 kilómetros por hora, lo que le da un rendimiento similar al del Honda Civic 2002, pero sin emisiones. BMW está probando un auto de lujo grande de la serie 7. El auto tiene un motor convencional de combustión interna que funciona con hidrógeno, pero el hidrógeno lo obtiene de un tipo distinto de celda de combustible. Se le llama SOFC o celda de combustible de óxido sólido. Esta unidad de potencia auxiliar o APU puede crear hidrógeno a partir de una variedad de combustibles incluyendo gasolina y gas natural. El combustible pasa por un reformador que lo preprocesa antes de convertirlo en hidrógeno por medio de sus celdas de combustible que se hallan en la cajuela. Este APU también operará a 42 voltios en lugar de 12, lo que se convertirá en el estándar en los próximos 5 años. Los sistemas convencionales necesitarán motores más grandes con alternadores más grandes y sistemas de emisiones para hacer el mismo trabajo. Con el advenimiento de los sistemas de 42 voltios, varios fabricantes están haciendo autos con un motor generador mucho más grande. Es un motor de encendido con el que primero se enciende el auto y, una vez que el auto está en movimiento, sirve como generador para tomar el lugar del alternador. Es suficientemente grande, potente y duradero para que al detenerse permita que el auto se apague por completo y luego se encienda tan pronto el conductor ponga el pie en el acelerador para pasar por una intersección o por detrás de algo que le haya hecho detenerse. Es la idea de ahorrar combustible. La celda de combustible experimental de Toyota es la FCHB basada en su vehículo deportivo utilitario Highlander. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta 152 kilómetros por hora y tiene un rango de 240 kilómetros. Los autos de hidrógeno del mañana no están tan lejanos. Ya vendimos 2 en el estado de California y están circulando. Los vehículos deportivos utilitarios han tenido muy buenas experiencias en esto. Estamos desarrollando la tecnología para identificar lo que podemos hacer para comercializarlo.
Llegará un momento en que la comercialización bajará los costos de fabricación de los vehículos de hidrógeno, pero los fabricantes quieren asegurarse de que estos autos del futuro sean tan prácticos como los autos del presente. Tenemos que hacer que esta tecnología sea confiable. Si el auto fallara, tanto como falla un sistema de computadora, nadie querría tener que ver con él. Lo que hace que correr un automóvil de celda de combustible sea complicado no es la celda de combustible en sí, sino el combustible. Aunque es el elemento más abundante en el universo, el hidrógeno es costoso, difícil de aislar y altamente inflamable. Entonces, ¿por qué utilizarlo? El hidrógeno es muy potente, tiene casi 3 veces más energía por peso que la gasolina, pero sin emisiones tóxicas. Déjeme mostrarle lo que hay en la cajuela. Este es un vehículo de celdas de combustible de hidrógeno y aquí es donde almacenamos el hidrógeno en este tanque. El hidrógeno es como un combustible igual que la gasolina. Hay que tratarlo con respeto y de un modo particular. No es el Hindenburg, no va a estallar, no es una bomba de hidrógeno. Es muy seguro. Los autos pasan por pruebas muy rigurosas, incluyendo pruebas de impacto. Hay otro obstáculo, hallar una estación de servicio de hidrógeno. Se han instalado unas pocas estaciones de servicio experimentales en California para atender a los pocos autos de celdas de combustible de hidrógeno que hay en las carreteras, pero distan mucho del tipo de infraestructura que se necesita para atender el uso masivo de esta tecnología. Sin embargo, los que proponen el hidrógeno piensan que los obstáculos no son tan grandes como los beneficios. Es muy fácil cargar un auto de hidrógeno. El hidrógeno no es sucio, no es tóxico, no se derrama, no tiene olor. Se coloca el receptáculo, el vehículo se comunica con la estación y en unos 30 segundos puede volver a su camino. El hecho es que nuestra estación de servicio de hidrógeno utiliza agua corriente. Utilizamos electricidad en el agua para sacar el hidrógeno. Él se comprime y se coloca en el tanque del auto para que circule. No hay ningún tipo de polución y la electricidad que usamos aquí es totalmente renovable, por energía solar, hidroeléctrica o eólica. La única emisión del auto es un poco de vapor de agua. Si tienes mucha sed, puedes beber lo que sale del tubo de escape. El hidrógeno es limpio, inagotable y está en todas partes. Ese es el tipo de energía que creo que debemos usar como combustible para nuestra economía. Los costos tienen que bajar y necesitamos crear una infraestructura de hidrógeno para que las personas puedan recargar sus autos de hidrógeno. Esos son los dos obstáculos que tomarán otros 15 o 20 años en perfeccionar antes de que se vean en todas las carreteras. Dentro de unos 10 años comenzaremos a ver autos de hidrógeno aquí y allá, pero dentro de unos 15 o 20 años serán la norma. La tecnología de celdas de combustible cambiará también la manera en que se diseñan los automóviles. Con el hidrógeno es probable que los componentes que conforman todo el sistema de almacenamiento y propulsión sean mucho más flexibles para acomodarlos en el vehículo de maneras distintas. Entonces veremos que el auto o cualquier otro vehículo de carretera podrá adoptar formas distintas y más interesantes. El motor de combustión interna ya no dominará. Este poco convencional enfoque del diseño se hace evidente en el auto experimental de la General Motors. Al estar libre del aparatoso motor de combustión interna, crea una cabina de pasajeros de perfil muy bajo con mucho espacio. Su celda de combustible de hidrógeno y todos los demás sistemas operativos están montados dentro de una plataforma de 28 centímetros. Esta idea de la plataforma puede ser la antesala de un sistema de módulos intercambiables que un cliente podría comprar y colocar encima de la plataforma. Lo que implica este concepto de plataforma es que se puede ir a la sala de exhibición de un concesionario y ordenar un vehículo deportivo utilitario que mantenga su forma durante un par de años. Tal vez el cliente quiera que sea un auto deportivo cuando los niños se vayan a la universidad. Podrían regresar al concesionario, retirar las piezas que se habían ordenado previamente e instalar el paquete del auto deportivo para la crisis de la mediana edad. Cuando se trata de automóviles, a los estadounidenses les encanta tomar una buena idea y apropiarse de ella. Para algunos es cuestión de estilo, para otros es algo más profundo. Todos queremos decir algo, queremos dejar una huella. Algunos de nosotros queremos dejar una huella con nuestros autos, y esa huella puede decir cualquier cosa. Desde soy un sujeto al que le gustan los autos deportivos de alto rendimiento, hasta estoy trabajando para salvar el planeta.
Un número creciente de personas hace esa manifestación con sus autos. Están personalizando, modificando y cambiando sus vehículos para convertirlos en máquinas limpias y ecológicas para las calles. Tratar de modificar el auto para que funcione con combustible no convencional, para que consuma mucho menos combustible o para que no contamine tanto, es perfectamente legítimo. Es una expresión de personalización que muchos podemos aplaudir. Atraer la atención hacia esta filosofía, conducir fuera de las convenciones, era la meta el 30 de abril de 2003 en el muelle de Santa Mónica, en el sur de California. Fue entonces cuando los medios, amigos, familiares y celebridades le dieron inicio a conducir por la supervivencia de Dennis Weaver, el primer convoy estadounidense a través del país de vehículos avanzados y de combustibles alternativos. Alguien me preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Le respondí, bien, lo que estamos haciendo aquí es cambiar el mundo. Al menos cambiaremos la energía que impulsa al mundo. La idea era mostrarles a las personas una variedad de maneras en que un auto puede funcionar sin utilizar un motor de gasolina típico. Conducir con hidrógeno. Hidrógeno. Dos rubias hermosas en el híbrido rojo fuego. Tenemos que hacerlo. Se nos acabará el petróleo, amigos. Sí, no lo podemos cultivar, no lo podemos fabricar. Los científicos nos dicen que se acabará en 30 o 40 años, tal vez antes. ¿Listos? 1, 2, 3. El actor Larry Hagman, quien interpretó a un rico empresario petrolero de Texas en el programa de televisión Dallas, y su coprotagonista Linda Gray vieron por primera vez una celda de combustible de hidrógeno. Es genial. También le dieron un vistazo a un auto modificado de hidrógeno. Lo que está viendo es la carrocería de un Cobra 64, donada por Carroll Shelby. El motor fue ensamblado para que funcionara con hidrógeno puro. Lo que tratamos de hacer es usar un combustible limpio sin sacrificar el rendimiento. ¿Qué más se puede pedir? Cualquier modificador de auto se moriría por este modelo. Russell Gerke hará el recorrido en su camioneta Dodge Cummin 2003 de la serie 3500. Comencé en Missouri y ahora he regresado. He acumulado cerca de 9.600 kilómetros. El motor diésel de 305 caballos de fuerza de Russell hará todo el recorrido impulsado por un combustible biológico a base de granos de soya. 2 veces alrededor del país con lo que tengo en la parte trasera de la camioneta. Los granos de soya son muy potentes. En el año 2002, el combustible y la ingeniería de Russell llevaron al auto a propulsión a chorro de Mark Smith, el Wild Sand, hasta los libros de récords. Fuimos a 338 kilómetros por hora con combustible biodiesel en los 200 metros e implantamos un nuevo récord mundial de velocidad para combustibles renovables. Se hizo con una turbina. También es un excelente combustible para jets. Impulsar un motor con combustible biológico no es una idea nueva. Rudolf Diesel desarrolló con éxito la tecnología básica a finales del siglo XIX. Produjo el diésel para que funcionara en una variedad de combustibles y uno de esos combustibles era el aceite vegetal. Cuando estrenó el motor en una conferencia lo hizo con aceite de maní. A estos combustibles los llamamos ésteres de ácidos grasos. Lo que está sucediendo es que han pasado 100 años y estamos regresando a lo que él diseñó originalmente como combustible para el motor, ésteres de metilo. Los combustibles biológicos se queman 90% más limpiamente que el diésel regular y le proporcionan casi el doble del kilometraje de la camioneta, pero sin pérdida de caballaje. No son meses, no son semanas. Podemos hacer el biodiesel ahora. La capacidad existe, se hace rápidamente, se hace con facilidad. Los derivados son alimentos, jabón y combustible. Fin de la historia. ¡Lleve el hidrógeno a casa! La ruta planificada de la caravana de automóviles partió desde la costa de California y luego atravesó el país con paradas en 20 ciudades distintas antes de terminar en el Capitolio en Washington, D.C. En el largo trayecto, los autos de la caravana pudieron probar sus tecnologías, eficiencia, rendimiento y durabilidad. La caravana halló entusiasmo en todos los sitios que visitó. Y finalmente, después de 15 días, los autos llegaron a Capitol Hill. Es un placer verte. ¿Qué tal el paseo? ¡Excelente! ¡Qué maravilla!
Siempre estamos probando cosas. Es la naturaleza del ser humano. Somos una especie que crea. Lo que me recuerda un poco a la época del caballo y el carruaje. Cuando comenzaron a fabricar el automóvil y la gente decía, ¿qué sucederá con los trabajos relacionados con caballos? Lo que sucedió fue que perdimos algunos de los empleos, pero compensamos con creces esas pérdidas con la creación de nuevos empleos. Eso es exactamente lo que sucederá cuando nos cambiemos a una economía de hidrógeno. Por menos de $5,000 y unos pocos días de trabajo, el esquiador de estilo libre de Utah, Ty Robinson, modificó su Toyota Tacoma 4x4 de 1999 para convertirla en el auto de hidrógeno intergaláctico, o lo que él llama la celda de combustible de los pobres. Las dos partes que coloqué debajo de la capota han sido un carburador de gas seco y un regulador de presión. Los motores de combustión interna que tenemos en la actualidad, todas las piezas disponibles que se encuentran en los anaqueles, se pueden colocar en ese motor y hacer que acepte diversos tipos de combustible. La camioneta de Ty puede funcionar con hidrógeno puro, pero quería cruzar el país sin tener que recargar sus limitadas existencias contenidas en estos tanques presurizados. 1 kilogramo de hidrógeno es el equivalente en energía a 3 litros de gasolina. Estoy logrando 35 kilómetros por kilogramo con el hidrógeno. Tengo un rango de 176 kilómetros con hidrógeno puro. Pero para poder atravesar todo el país tuve que extender el rango, y allí fue cuando recurrí a la alta aceleración con solo colocar una pequeña cantidad de hidrógeno en la mezcla de hidrógeno y aire. De este modo el rango aumenta considerablemente. De Capitol Hill a las montañas cubiertas de nieve de Telluride, Colorado, les presentamos a Charis Ford. Está ocupado modificando el sistema de combustible de su camioneta International Scout de 1980 para el invierno. Lo que hago con este tanque de gasolina o tanque de grasa, según sea el caso, es aislarlo, porque está tan alejado de la cavidad del motor, donde las temperaturas normalmente son calientes, que quiero hacer todo lo posible para mantenerlo caliente y asegurarme de que el combustible no se solidifique. Esto se debe a que su vehículo de combustible alternativo no funciona con diésel, electricidad ni con energía solar. Funciona con grasa de cocina reciclada. Charis llama a su combustible diésel biológico gasolina. En temperaturas más bajas se solidifica tal y como se solidifica la grasa de cocina en el refrigerador. Su tanque de combustible aislado y sus tuberías mantienen fluyendo su combustible de comida rápida, y cuando fluye se nota. Oh, Dios mío, es cierto, huele a papas fritas. Hola Lucas, ¿cómo estás? Charis se realiza visitas periódicas a los restaurantes locales para buscar la grasa, la drena de las freidoras y la vierte en unos contenedores. Luego cuela la grasa para sacar los residuos sólidos. Regrese la semana que viene, tendré unos 4 más para usted. De acuerdo. Se trata simplemente de eliminar desechos. Tenemos que eliminar desechos. Esta idea de freír y conducir ha hecho que Charis sea una persona famosa en el pueblo. Buenas noches y bienvenidos a Doc Talk. Mi invitado de hoy es Charis Ford. Charis, vamos a tomar esta llamada. Hola John, ¿cómo estás? Frecuentemente da entrevistas en las estaciones de radio. Se trata de combustible que es amigable con el ambiente. Tengo el sueño de que algún día tendré algo que ver con la creación de una de las primeras estaciones de energía alternativa, una especie de bar de merengadas con una variedad de combustibles biológicos que la gente puede comprar, bien sea hidrógeno para el vehículo de celda de combustible o etanol o biodiesel para camiones grandes. Charis es uno de esos sujetos que no sigue los pasos de las demás personas. Crea su propio camino y eso me encanta. La tecnología automotriz ha hecho que casi cualquier auto imaginable sea posible, pero el éxito o el fracaso de un auto de producción en serie es un juego de alto riesgo. Cuando planificábamos un automóvil, lo hacíamos con 5 años de anticipación. Ahora, gracias a la tecnología, lo podemos hacer en 3 años. Cuando tienes que apostarlo todo a un modelo, $100 millones de una sola vez a 3 años, cualquier auto o camión que hayas construido, podrás recuperar tu inversión. Es un juego de azar. Es por eso que para mí es un negocio fascinante. No es para los tímidos, créanme. Por esa razón, los fabricantes de automóviles se valen de un tipo de auto muy especial, uno que los ayuda tanto a ellos como al público a decidir si vale la pena llevar un auto como ese al mercado. Se les llama autos de concepto. Las compañías de automóviles presentan sus últimas creaciones en autos de concepto en medio de gran fanfarria y teatralidad. El Volkswagen Magellan.
Estos vehículos experimentales únicos son los que utilizan todos los fabricantes para explorar el futuro. Cuando vemos los autos de concepto, en cada uno de ellos vemos un fragmento del futuro. En algunos más que en otros por la naturaleza del diseño. El papel del auto de concepto es ayudar a guiar a los científicos, ingenieros y diseñadores a juntar estos elementos y construir el mundo del futuro que vamos a disfrutar. El auto de concepto es un componente necesario en el desarrollo de nueva tecnología, de manera que cuando probamos los autos de concepto, no solo probamos las reacciones, sino también cómo se comportan en el mundo real. Luego podemos mejorarlo y hacer que los autos del futuro sean aún mejores. La primera fase del proceso es un boceto en papel. Todos los diseños comienzan como una idea en la mente de un diseñador, así que la primera etapa es transferirlo de la mente a un medio en el que otras personas lo puedan compartir. Luego los diseñadores esculpen su concepto en arcilla. Es bueno poder pensar en 2 dimensiones, pero también tienes que ser capaz de pensar en 3 dimensiones. Así que la siguiente fase es fundamentalmente convertir los bocetos en una representación tridimensional. Este proceso tradicional ahora también se puede hacer en computadora. Con las computadoras puedes expandir todo el vocabulario del diseño. Puedes explorar nuevos conceptos fundamentales que realmente cambiarán la manera en que nos movilizamos. Los diseñadores de autos del futuro serán en realidad ingenieros de autos de concepto. Tendrán que estar conscientes del paquete, conscientes de cómo las personas se sientan en los vehículos, de cómo interactúan con ellos. Con las computadoras se nos abre un nuevo mundo. Pasar de un boceto a un pedazo de papel, a un modelo sólido y a la producción en 12 o 18 meses es una idea radical. Un auto de concepto puede ser un estudio tecnológico, puede ser un vehículo de preproducción que solo llama la atención hacia un vehículo que en algún momento será producido. Un auto de concepto puede ser un sueño. Hace unos años los llamábamos autos de ensueño, y eso es exactamente lo que son. Tal vez sean la forma más pura de fantasía que puede idear un diseñador. La General Motors fue la primera compañía que dedicó un departamento al diseño de vehículos y estaba a cargo de Alfred Sloan, quien fue presidente de la empresa entre 1926 y 1927. Creía en el futuro, en que el diseño jugaría un papel importante en influenciar a las personas para que compraran automóviles. Sloan inició la sección de arte y color en General Motors y contrató a un joven californiano llamado Harley Earl para que la manejara. Earl se había hecho de una buena reputación por fabricar autos por encargo para las estrellas de Hollywood. Su primer auto para General Motors fue el LaSalle de 1927, un automóvil rápido, aerodinámico y de 2 asientos. Con sus líneas suaves y su bajo perfil, el nuevo auto causó sensación. En 1938, Earl creó el que llegaría a ser considerado el primer auto corporativo construido únicamente como un experimento de estilo y funcionalidad, el Buick Wyob. El Wyob presentaba techo de lona retráctil, ventanas eléctricas y faros ocultos. En 1950, el equipo de Earl reveló lo que por muchos es considerado uno de los más destacados autos de concepto jamás construidos, el LeSabre, inspirado en aviones caza. Creo que se puede ver cómo fue influenciado por la era de los jets, la emergente era de los jets. Tiene una entrada de aire en el frente, como la de un jet. Lo realmente atractivo es que las luces giran sobre un eje, están ocultas y giran en la entrada de aire frontal. El LeSabre tenía asientos con calefacción y un detector de lluvia para levantar automáticamente el techo retráctil. El interior seguía el tema del avión caza. El LeSabre fue el primer auto en tener un parabrisas envolvente, que ahora tienen todos los autos. Había mucha tecnología en este vehículo. Para comienzos de los años 50, no era simplemente atractivo a la vista, este auto era totalmente futurista. Al llevar el auto de concepto más allá de los límites en 1954, Earl presentó el primero de sus autos, Firebird. Era un auto propulsado a turbina. Tenía un solo asiento. Parecía un fuselaje con alas. Earl siguió a su Firebird 1 con los aún más atrevidos Firebird 2 y 3. Como muchos autos de concepto, los Firebird fueron para darle a su compañía derecho a alardear.
Harley Earl no hizo construir ese auto para probar la reacción del público con la idea de producirlo en masa. Hizo que lo construyeran para tentar al público, para decir, miren a General Motors, miren lo que estamos haciendo, estamos tan adelantados a todos los demás. Piensen en el tipo de tecnología que hay en sus autos comerciales si ya estamos tan adelantados. El optimismo de los años 50, para usar un ejemplo, fue lo que realmente creó esos autos fabulosos, con aletas en la parte trasera, luces traseras como quemadores y accesorios de cromo por todas partes, porque pensábamos que así se vería el futuro. Aunque ninguno de estos fantásticos autos de concepto llegó a la línea de ensamblaje, ayudaron a los fabricantes de autos y al público a hallar la dirección que tomaría el diseño de autos para un futuro que se acercaba con rapidez. El resultado, toda una nueva generación de autos de concepto. Los autos de concepto de la actualidad no son menos dominantes en la oferta de nuevos sueños para una nueva era. A estas alturas del siglo todo es cuestión de opciones. Las personas quieren aventura, estatus, quieren diseños retrospectivos, optimismo, quieren rebelión. El futuro es su opción y nosotros vamos a proporcionarles eso en una bandeja que les permita escoger entre un espectro de posibilidades, porque la idea del diseño es que tratemos de hacer que su vida sea mejor. El papel de la ciencia ficción tendrá también una fuerte influencia en predecir cómo serán los autos en el futuro. Si quieres algo impactante que haga que las personas piensen, vaya, eso sí que es diferente, entonces realmente debes cambiar las proporciones. El diseñador Harold Belker hizo exactamente eso cuando concibió un auto deportivo para el film futurista de Steven Spielberg, Minority Report. Belker piensa que así es como podría verse un Lexus en el año 2054. Uno se pregunta qué hace falta para ir más allá. La respuesta fue que adelanté tanto la proporción que muchas personas, cuando vieron el auto, pensaron que en realidad iba hacia el otro lado, lo cual en cierto modo es un gran éxito porque realmente has presentado una nueva forma con la que las personas no se sienten cómodas. Probablemente con esa forma veremos muchos otros diseños en esa dirección y en cierto punto habrá personas que presentarán formas completamente distintas. La ciencia ficción ha predicho de manera constante el verdadero progreso tecnológico. Sid Mead es un veterano diseñador de autos que ha visualizado el futuro distante en películas como Tron, 2010, Alien y Cazador Implacable. Consideremos esta visión de la tecnología automotriz del futuro en la ilustración de Mead conocida como el carruaje de plata. Llegas en este vehículo. Tienes alta tecnología porque tienes una rueda en el frente y la gran esfera negra en la parte trasera es la tracción, la fuente de energía, la dirección, la suspensión y todo lo demás. Está literalmente flotando en un círculo que está atrapado por la atracción electromagnética. Por ser una esfera, puedes darle la vuelta en círculo y estacionarlo. Puedes ir adelante, atrás, detenerte y andar. Es una idea para un vehículo muy elaborado. Pueden verse a las dos personas en la parte trasera saliendo. Acaban de llegar. Puedes hacer de él lo que quieras. Lo último en tecnología automotriz tiene que ser un vehículo con todas las comodidades de un automóvil sin las limitaciones del suelo, el llamado auto volador. Los autos voladores ya existen, fueron desarrollados en los años 60. El primer auto volador en ser certificado por la Administración de Aeronáutica Civil de Estados Unidos fue el Amphibian, un avión adaptado a las carreteras. Su motor de 6 cilindros podía volar a 192 kilómetros por hora y rodar a 80 kilómetros por hora. En los años 60, el Aerocar logró notoriedad al volar en programas de televisión. La cabina era un caparazón de fibra de vidrio basado en un auto Geo-Metro. Un eje de transmisión de 3 metros de largo conectaba el motor con una hélice. Aunque este fue el auto volador más exitoso jamás construido, la falta de capital de inversión mantuvo en tierra la producción en masa. El Aerocar fue el último avión para carretera en recibir la aprobación gubernamental.
Desde los años 80, Carl Moeller y su compañía Moeller International han estado trabajando en la tecnología de los deslizadores. Este modelo utilizaba 8 motores rotativos que generaban 400 caballos de fuerza. Los motores rotativos son abanicos gigantescos que empujan el aire hacia abajo para producir elevación. El nuevo vehículo experimental de Moeller, el Skycar M400, utiliza 4 motores rotativos que generan 720 caballos de fuerza. Los motores pueden rotar después del despegue para generar empuje hacia adelante. Se calcula que la velocidad máxima sea de 608 km por hora. Este deslizador generado por computadora de Industrias Macro muestra cómo sería un deslizador personal del futuro. Sus características de vuelo son muy similares a las de un helicóptero, pero aunque los viajes a través de terrenos accidentados pueden ser prácticos, ir a comprar víveres podría ser mucho más complicado. Tenemos problemas con los conductores que no pueden ver a la izquierda o a la derecha. Pensemos que ahora tengan que ver arriba y abajo. Llegará el momento en que la tecnología avanzará y tendremos un auto volador que las revistas científicas para aficionados y todas esas personas en los años 50 querían ver. Cada año más y más científicos serios creen que entenderemos cómo funciona la gravedad. En realidad aún no lo sabemos ni cómo controlarla. Hay que tener un condensador como un condensador de gravedad de algún tipo y luego cuidadosamente controlar la energía que pasa por el condensador y que sale, como se hace en cualquier circuito electrónico, para controlar la gravedad. Y creo que lo haremos. En la actualidad, el futuro de la tecnología automotriz toma forma en escuelas como el Art Center College of Design de Pasadena, California. Durante 70 años, esta institución ha formado más diseñadores de autos que cualquier otro lugar en el mundo. Aquí los estudiantes deben dominar las distintas habilidades que necesitarán para diseñar los autos del mañana, un papel que tomará cada vez más importancia en los años por venir. Hay grandes oportunidades en el futuro para la industria automotriz. Deberá pensar más en una cantidad mucho mayor de vehículos entre los que cualquier cliente en particular pueda elegir para sus desplazamientos. Estamos estimulando a nuestros estudiantes para que comiencen a pensar mucho más en qué clase de vehículos deberíamos diseñar que les permitan a las personas tener la libertad del uso del automóvil sin algunas de sus desventajas. El proyecto de Michael Rinaldi es crear un auto que pueda ayudar a aliviar los problemas de congestionamiento de tráfico en las principales ciudades. Lo futurista de mi vehículo es que se conduce a sí mismo, es controlado por un sistema de posicionamiento global satelital. Estamos a 1, 2 o 3 años de tener un vehículo que pueda transitar legítimamente en un ambiente por sí solo, siendo controlado por satélites GPS. Al ser autoguiado, el vehículo puede dejar a su conductor frente a un edificio, frente a una escuela, como una especie de atracción en un parque temático y luego puede irse solo y aparcarse por sí mismo. Si existe alguna tendencia en la historia de la tecnología automotriz es que mantendremos un ojo en el pasado mientras vemos hacia el futuro. Creo que lo importante de la tecnología es que cambia porque los estilos de vida cambian. Si no te mantienes al día, pierdes importantes segmentos del mercado. Ha habido enormes avances en eficiencia y en términos de emisiones y ahorro de combustible en los autos que conducimos en la actualidad comparados con aquellos de hace 10 años, ni hablar de hace 30 o 40 años. De manera que la eficiencia y el control de las emisiones son sin duda tendencias que continuarán. Lo que tratamos de hacer es fabricar vehículos que no tengan desventajas, en los que haya seguridad, responsabilidad ambiental, que sean emocionantes y divertidos de conducir, fáciles, cómodos y lujosos. Los clientes de hoy en día no quieren solo una de estas características, las quieren todas. No siempre se puede tener todo en un mismo empaque al mismo tiempo, pero se puede tener una selección, solo un teclado en el tablero para decidir cómo se quiere que sea el auto en un momento determinado, bien sea que se desee alto rendimiento o alta economía. Es extremadamente difícil decir qué tipo de autos estaremos conduciendo en el futuro, pero como quiera que sean, sabemos que serán muy aerodinámicos, sabemos que serán muy limpios, usarán materiales reciclables y van a verse muy, pero muy bien. La rica historia del automóvil ha probado una y otra vez que el único límite en su futuro es la habilidad del hombre para soñar.